Bueno, pues buenos días a los que están en el seminario de vida artificial. Y miren, la vez pasada les empecé a mostrar los sistemas de L, de Lindenmayer, ¿se llama? ¿Cómo se llama este hombre? Lindenmayer. Lindenmayer iba a decir, no, es Lindenmayer, que bueno, nació en el 25 y murió en 1989, pero que era un botánico, había estudiado biología evolutiva y no sé cuántas cosas, y después de la guerra se fue a Estados Unidos, hizo un doctorado en Michigan, me parece. El caso es que él formalizó una idea que me parece increíble en muchos sentidos, y eso es lo que creo que tiene de atractivo la vida artificial, que estamos encontrando cosas que antes ni se nos hubieran ocurrido. Y por ejemplo, lo que hizo Lindenmayer fue definir un lenguaje, o sea, un autómata, una gramática, ¿no? Unas reglas de producción, unas reglas que transforman unas palabras en otras, ¿no? Las palabras son meramente símbolos, o sea, son símbolos que se convierten en otros símbolos. Y después un par de alumnos de él pasaron eso a un esquema gráfico y tuvieron una idea que también me parece increíble, que fue, usaron las reglas del Turtle Graphics, que son mueve una tortuguita que pinta en la pantalla y pinta líneas y gira a la derecha o a la izquierda a los grados que ustedes quieran y vuelve a pintar o levanta la pluma. Tiene esas instrucciones, son las llamadas Turtle Graphics, que originalmente se hicieron en un robotito, que era una tortuga robótica, ¿no? Y se usaba en un lenguaje que se llama Logo, que era un lenguaje para niños, pero el sistema era interesante y mucha gente lo programó como una biblioteca que seguramente Python y Java y C y todos tienen, ¿no? Para hacer gráficas de la tortuga o Turtle Graphics en la pantalla sin necesidad de comprar una tortuga electrónica, ¿no? Bueno, lo interesante es que esta gente que hizo esto, déjenme compartirles la pantalla. Les voy a mostrar. Yo tengo aquí una página web y entonces, por ejemplo, si ven en este momento, dice las reglas, la regla B es igual a A y después A es igual a la regla AB. Entonces empiezan con B y esa se convierte en A. ¿Por qué? La regla dice transforma la B en A. El símbolo B se transforma en el símbolo A, pero el símbolo A se transforma en el símbolo AB. Y otra vez A se transforma en AB y en la siguiente generación B se transforma en A, entonces tenemos ABA. Y después esta A se transforma en AB, B se transforma en A y A se transforma en AB, entonces tenemos AB, A, AB. Y así sucesivamente. Y entonces tenemos unas reglas sintácticas para ir transformando el símbolo original en diferentes códigos, ¿no? Pero lo que hicieron estos estudiantes, y eso es lo que es asombroso, y esa va a ser la tarea que les voy a dejar, es muy interesante. Ya tienen suficiente tarea, pero ya estas se las voy a dejar para después de vacaciones, probablemente. Bueno, la idea es la siguiente. En lugar de, o sea, ustedes tienen una serie de símbolos y una serie de reglas que transforman esos símbolos. Eso es una gramática, básicamente, ¿no? En términos generales, eso es lo que se llama una gramática. Y entonces, lo que van a hacer es, en lugar de utilizar estos símbolos B y A, vamos a usar los comandos de la tortuga para eso. Y entonces, por ejemplo, tenemos F es mover una serie de pasos hacia adelante en la pantalla, ¿no? Píxeles. ¿Sí? Y F con mayúscula es dibujando una línea y conectando los puntos desde la posición que sea a la nueva posición. F con minúscula es moverse sin dibujar. Más se puede rotar 90 grados y menos puede rotar 90 grados. Entonces, fíjense en esta expresión que tengo acá. FFF es mueve 3 líneas, después más gira a la derecha, mueve una F, gira a la derecha con el más y va bajando 2 Fs, menos gira a la izquierda una vez, más
gira o sea, F, y después gira a la derecha una vez, y después gira a la izquierda y es FF, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo. Este es más, este es menos, ¿no? Este para acá. Ah, no es 90 grados, es menos 90 grados, 90 grados, 90 grados, ok, más, y F y F. Ok, y entonces se genera esta imagen. Es decir, supongamos que en lugar de tener los símbolos que puse acá, bueno, no los puse yo, esos símbolos que mostré acá, de B y A, utilizo Fs y más y menos, las reglas de los comandos de las tortugas, de la tortuga, ¿sí? Podemos decir, bueno, supongamos que A es el símbolo F, que es moverse y pintar, y después más girar n grados. ¿Cuántos? Ahí es donde yo voy a decidir en un momento dado. Y el resultado de A va a ser F con A, pero la siguiente vez va a ser F con F más A, porque A va a ser F más A. Después va a ser F más F más F más A, va a ser F más F más F más A en la siguiente generación y así sucesivamente. Y entonces el valor de los ángulos yo lo puedo ir cambiando en la medida que yo quiera, ¿no? La generación, voy creciendo esta generación y voy a siempre tener F más, F más, F más y una A que se convierte en F más A, ¿ok? Otros ejemplos, por ejemplo, bueno, esta es una idea. Otros ejemplos es usar F menos, F menos, F menos, ¿sí? Que se puede escribir como una F que sea F menos esto, con un ángulo de 90 grados. Y si hacemos esto y lo pintamos, o sea, procesamos la cadena de Fs y con menos, con un ángulo de 90 grados, porque acuérdense, menos y más son qué tanto gira a la izquierda o a la derecha, nos encontramos con esta imagen que se genera a través de Turtle Graphics. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos generando una gramática, estamos generando una transformación de los símbolos de unos a otros, y curiosamente eso me genera un fractal, que es este, ¿no? ¿Ok? Después de 3 generaciones. Puede pasar también, o sea, en lugar de usar los símbolos, estos que estamos teniendo acá, lo que vamos a usar es usar los símbolos que tenemos de la tortuga, que son F para pintar y moverte una serie de pasos, ¿no? O F, moverte sin dibujar, solamente moverte, rotar 90 grados o no, a la izquierda o a la derecha. Pero también yo podría hacer rotar no 90 grados, sino menos. Aquí roto 90 grados y me da este valor, ¿sí? Si yo tengo, si esta es la cadena principal y la regla que la reescribe es esto, entonces cada F se va a convertir en esto. Entonces en la siguiente generación voy a tener F menos F, F menos F menos F, que va a ser, a esta F va a ser, voy a tener que poner todo este chorizo menos todo este chorizo menos todo este chorizo y así, y voy a ir creciendo muy rápidamente mi cadena de Fs, con lo cual voy a pintar esto que ven acá, ¿ok? Bueno, pero hay una idea interesante, es cuando tenemos ramas, cuando por ejemplo dibujamos una planta, la planta tiene ramas. Y eso tiene que ver con los fractales. Un árbol es, por ejemplo, un árbol es una rama que salen ramitas más pequeñas de la rama principal. Y si no tenemos escala, pues vemos que las ramitas, en cierto momento, de acuerdo a qué tan cerca estemos, nos puede parecer el tronco del árbol en lugar de ser una rama. Y a su vez, esa puede tener también ramitas. Bueno, para crear ramas en los sistemas L, lo que se hace es se utilizan paréntesis cuadrados. Y entonces, los paréntesis cuadrados, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, el comando F, me muevo y pinto. Pero después tengo entre corchetes o paréntesis cuadrados un gira a la derecha y pon F. ¿Ok? Después tengo otra vez F. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, voy hacia adelante y pinto. Entonces, cuando encuentro este comando, que es el paréntesis izquierdo, guardo la posición en donde tengo la tortuga en ese momento. Giro 90 grados y aplico otra vez una línea con F. Pero cuando encuentro el valor
el paréntesis que cierra, me regreso al punto que guardé y vuelvo a ejecutar la F, que es esta de acá, ¿sí? Si vuelvo a encontrar un paréntesis que abre, guardo en donde estoy, en la gráfica, y pinto los valores que es girar y pintar, y cuando encuentro el paréntesis que cierra, me regreso al punto que inicié, que guardé en memoria, y lo vuelvo a hacer, ¿ok? Y eso es lo que hace, es como se hacen los procedimientos o funciones, ¿no? En un lenguaje. En un lenguaje de programación, yo hago una llamada de mi programa principal y digo, vete a la rutina A. Entonces, estoy en la línea 3, me voy a la rutina A, pero me acuerdo que estoy en la línea 3. Hago la rutina A, regreso a la línea 3, ahí ejecuté la rutina A, sigo en el programa principal. Si llamo otra función o otro procedimiento, me acuerdo dónde me quedé y mando llamar. Si adentro de ese procedimiento tuviese otros procedimientos, tendría que ir guardando esos valores. Entonces necesito como un stack para guardarlo. Entonces, fíjense, si yo pongo este F más, y entre corchetes más F, otra vez F, con corchetes más F y después menos F, voy a tener esta gráfica, ¿ok? Tengo ramas que se van abriendo en ese sentido, ¿no? En 45 grados, como podrán ver, ¿no? O sea, se mueve acá, no 90 grados para acá, sino en 45 grados, ¿ok? Bueno, también podemos hacer eso en 3 dimensiones, ¿ok? Y pero en 3 dimensiones, bueno, hay que revisar, yo no lo he hecho en 3 dimensiones, ¿no? Pero utilizan girar hacia la izquierda o a la derecha en alguna dimensión en particular, y esta cadena, que es la que se parsea, o sea, se hace un parsing, o sea, se analiza cada símbolo de los que están haciendo acá, ¿no? Y entonces, lo que voy a encontrar son esto que ya se parece como a un árbol o un arbolillo, que ya se ve más realista, más como debe ser. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, algunas reglas para que vean eso. Bueno, aquí está la referencia de forward, la mitad de, o sea, son las instrucciones que se pueden usar, ¿no? Que tienen definidas, y podemos ir viendo cómo, ahí tiene muchas funciones, ¿no? Pero no todas se deben usar, ¿no? Este es todo un lenguaje que se puede usar para los sistemas L, ¿no? Y van a ver, por ejemplo, que si usamos esto, por aquí creo que hay unas gráficas muy bonitas. Ah, no, no están acá, ¿dónde están? Bueno, no importa, ahorita se las muestro. Dejen que les muestro en YouTube. Bueno, entonces aquí tenemos bueno, estos son fractales usando sistemas L, ¿no? Porque es una gramática, entonces estamos pintando la gramática, eso es lo que me parece muy, muy sorprendente. Y miren, por ejemplo, bueno, pues voy a poner acá. Bueno, aquí explica el código, lo pueden ver, ¿no? Y bueno, entonces ven, A genera, bueno, la regla AB, ABA, etcétera, va generando las diferentes reglas, ¿no? Y vean cómo van creciendo cada vez más rápido, ¿no? Entonces, en lugar de usar esos símbolos, lo que usamos son los comandos de las Turtle Graphics. Entonces, fíjense, como crece muy rápido, ¿sí? Después hay que pintar, ¿no? Bueno, ya no le cabe, ¿no? Pero bueno, ahí están. Entonces yo puedo ver en la generación 30, 40, 50 cómo quedan las cosas. Dependiendo de cada vez que hago la transformación de símbolos de unos a otros, lo que voy haciendo es poniendo nuevos símbolos, y esos símbolos podrían ser no símbolos como palabras, sino podrían ser instrucciones como del lenguaje de Turtle Graphics. Me parece una maravilla lo que hicieron estos dos estudiantes de asociar este lenguaje, y no sé en qué momento se les ocurrió que eso se podía hacer, ¿no?
y y como podrán ver, aquí está, perdón. Aquí está, tenemos este primer valor y las reglas de producción, ¿no? Las que transforman la A en AB y la B en A. Y entonces usamos F, en lugar de A usamos F, con más, menos y corchetes, ¿no? Entonces empiezo con F y F se convierte en, se mueve 2 veces, gira a la derecha, se abre un corchete, esto es una rama, me guardo en donde me quedé y después giro a la izquierda y vuelvo a hacerlo, ¿no? Entonces, si vemos esto, cómo funciona, ¿no? Estas gráficas que está poniendo acá, encontramos cómo crece primera generación, segunda generación, tercera generación. Véanse la cantidad de cosas, o sea, véanse el tamaño de lo que está creando, ¿ok? Y entonces, seguimos viendo esto y ahora vamos a pintar, ¿no? Vamos a generarlo con, con las Fs, ¿no? Y los corchetes, las instrucciones básicas. Bueno, aquí está explicando, crea el canvas, que si yo hace todo. Eso está en processing, es que se ve que este hombre sí sabe bastante de processing, lo hace bastante bien. Tiene su función de Turtle Graphics, pero les digo, esa función existe en muchas bibliotecas, ya existe las Turtle Graphics, las gráficas de la tortuga, que les digo, originalmente era un robotito real, ¿no? Una tortuguita, ¿no? Que se movía con unas ruedas y pintaba en un papel en el piso, ¿no? Y se usaba con el lenguaje Logo, que es un lenguaje recursivo, que era para enseñar a los niños a programar. Lo escribió un hombre que se apellida Papert, que ya murió, y que hicieron el lenguaje Logo, ¿no? Y el lenguaje Logo es recursivo y permite, y tiene estas Turtle Graphics, de ahí nacieron, ¿no? Pero la gente pensó que no necesitabas una tortuga física, ¿no? Con un cable, qué sé yo, sino que se puede simular en la computadora y eso es lo que hizo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí sigue discutiendo el código que va a hacer y vamos a ver si ya lo genera. ¿Ok? Vamos a ver cómo se genera la imagen, ¿no? Bueno, se mueve al centro de la pantalla con esto. Es bastante bueno este hombre porque programa muy bien y lo hace muy, muy fácil y muy cómodo. Miren, por ejemplo, vean cómo va creando las diferentes, fíjense cómo va creando ¿cómo se llama? La línea, ¿no? Porque le dijo cierta cantidad del ángulo, no le dio 90 grados, le debe haber dado menos, ¿no? Entonces, bueno, aquí explica algo que no le gustó, qué sé yo, y vamos a ver por acá ya que empiece. Ok, aquí ya lo va a poner. Vean cómo ya crea, se mueve adelante en una dirección, pero como tiene un corchete, se guarda este punto que está aquí y después hace la otra rama y así sucesivamente. Cuando ya llegó acá, a lo mejor aquí sigue, ¿ok? Y entonces, si tenemos una cadena que va creciendo continuamente, vamos a ir viendo cómo se va generando, ¿no? Y aquí lo hace paso a paso, pero lo va a hacer Este video lo compartí en el chat de WhatsApp. Ok. Sí, no, pero compartí otro, ¿no? Era otro el que pusimos. Este es otro que ya va pintando, o sea, nos va mostrando cómo va pintando las ramas, ¿no? Y bueno, eventualmente miren lo que les da. Es increíble porque esto sí se parece a una rama real, ¿no? ¿Sí? Y entonces, lo que podemos decir un poco es que estamos viendo que una gramática puede generar los árboles o las plantas, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque eso quiere decir que quizás la naturaleza, pues ahí tiene involucrada de alguna manera una gramática donde el árbol sabe qué hacer, ¿no? Eso es lo que me parece sorprendente, ¿no? Ok, este es lo voy a compartir en el chat. Aquí está. Ese es el enlace que estamos viendo, ¿no? Échenle un vistazo. Igual, por ejemplo, en los sistemas L
aquí también tenemos algunas explicaciones que les puede servir, que están aquí en este de acá, ¿no? Cualquiera de los dos, hay más, ¿no? Hay muchos más. Si ven aquí el de Systems, por ejemplo, pueden poner de Turtle Graphics, ¿sí? Y van a ver, por ejemplo, Turtle Graphics Analysis Systems. Aquí, por ejemplo, debe haber algún demo, ¿no? Vean aquí, fíjense, aquí está interesante porque aquí yo pongo, fíjense, pongo acá y dice, bueno, 5 iteraciones, el ángulo es de 22 grados, la F es el axioma, ¿no? El primer símbolo que se convierte en C0FF menos C1. La C no me acuerdo qué es, pero bueno, es uno de los comandos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a cambiarle acá y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, más F, ¿ok? Y vamos a hacerlo. Fíjense, le cambié, le puse una F más y vean cómo se generó. Con una bola de cosas, ¿no? Le voy a quitar esto y lo voy a volver a correr y vean cómo se genera, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el que vimos fue este, me parece. Bueno, este se genera usando este axioma y esta gramática, ¿no? Si yo aquí utilizo una regla y acá le digo, por ejemplo, FY otra vez, ¿sí? Y acá le pongo, por ejemplo, más FY, vamos a ver qué hace. Y miren lo que hace, ¿sí? Entonces, cambiar la gramática hace esto, ¿no? Vean, esto parece una planta, ¿no? Entonces, aquí ya está hecho los sistemas L, ¿no? Y incluso los autómatas celulares como los que hacíamos con, con los autómatas de una dimensión, se pueden programar usando una gramática, ¿no? Y vean, está muy padre cómo se ve, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si acá le pongo menos B otra vez y acá le pongo más A, vamos a ver qué hace, nomás por curioso. Y vean lo que genera, ¿no? Entonces, como podrán ver, si yo cambio algo, cambia todo el numerito de lo que voy haciendo. Miren este, por ejemplo. Le voy a, además con números, ¿no? No sé, estos números no sé qué significan, pero hay que ver, son constantes, entonces son valores para ir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Los sistemas L, bueno, este es un demo, y aquí están, algunas de las explicaciones, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ponerle aquí, por ejemplo, 7 otra vez, a ver qué hace. Miren lo que pasó cuando hago eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante. Me parece muy interesante que funcione esto, o sea, que se puedan generar este tipo de gráficas como si realmente fuesen plantas, ¿no? Entonces, eso nos habla que, les digo, probablemente la naturaleza en las plantas tiene definidas algunas instrucciones que son parte de una gramática para crecer, que puede estar en su código genético, ¿no? Y entonces es así como crecen, ¿no? Y vamos, sorprende un poco que una gramática pueda describir una planta. Eso me parece novedoso y nuevo. O sea, bueno, novedoso y nuevo es lo mismo. Me parece novedoso y me parece espectacularmente interesante, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si estamos pensando en los seres humanos, bueno, si yo puedo generar plantas, ¿cómo será con seres humanos? ¿Se podrá generar en algún momento diferentes partes de un cuerpo a través de una gramática? Esa sería la pregunta. Desde luego suena muy complicado porque estamos viendo que una planta es una cosa, pero ya un brazo, una pierna, el corazón, qué sé yo, son muy especializados, pero no hay nada que me diga que no es posible. Es decir, no hay ningún argumento para decir, no, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante la idea de Lindenmeyer, sí, que por cierto, cuando le mostraron las gráficas, no les prestó mayor atención ni le gustaron, aunque sí aceptó que tenían cierto atractivo, ¿no? Pero él pensaba más en símbolos y decía, no, a mí lo que me interesa es la gramática que se genera y que genera
una planta. Pues que esta es una demostración gráfica de lo que hizo este biólogo y me parece que es una gran idea, ¿no? Entonces, la verdad es que generar sistemas, también se los voy a mandar en el chat, ¿sí? Ese es otro que deberían ver, echarle un vistazo, ¿sí? Pero hay muchos, les digo, Tutor Graphics, ¿no? Aquí hay más, ¿no? Hay mucha gente que ha trabajado y hecho esto, ¿no? Porque la verdad es muy atractiva la idea. Y entonces, aquí, bueno, viene un programita que hace esto, ¿no? Y vamos a correrlo. Bueno, aquí está y va creando Hyperlens. Ah, bueno, lo está haciendo. ¿Qué está haciendo acá? Bueno, no sé qué hace. Y vamos a dibujar, ¿no? Entonces usan los comandos. Esto es el gran truco, ¿no? Y la verdad es que me parece, yo no sé de dónde sacaron la idea los estudiantes de Lindenmeyer para usar las Structure Graphics, ¿no? Pero funcionó muy, muy bien. Y bueno, como podrán ver, ahí en Python están las reglas. Muchos, les digo, muchos programas, muchos lenguajes ya tienen involucrado, ¿cómo se llama? Ya tienen las reglas de la tortuga, ¿no? O sea, para pintar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchos que explican, ¿no? Cómo funciona. Y bueno, pues eso es lo que es fundamental que tengan presente, ¿no? Hoy en día tenemos muchas cosas que vale mucho la pena porque tenemos en YouTube, hay mucha gente que ha puesto su código y podemos verlo. Hay muchas páginas como esta que estamos viendo. O le digo, póngale L-Systems, nada más L-Systems, por ejemplo, y les va a mostrar desde Wikipedia, eh, hasta cómo pintar estos dibujitos, ¿no? Fíjense cómo lo va creando y bueno, esto es otra idea, ¿no? Esto es un GIF probablemente, ¿no? Y va explicando cómo se van creando, ¿no? Los árboles, ¿no? Finalmente lo que les decía, si yo tomo esta parte, que es la de acá, puedo a su vez tener unas ramitas, pero si no tengo la escala, no puedo saber si estoy en el árbol principal o estoy en una rama, ¿no? Por eso es un fractal. Aquí explica otra vez, como podrán ver, todos explican más o menos lo mismo, ¿sí? Y cómo se hace la curva de, ¿cómo se llama? Pues de la nieve, ¿no? Básicamente, ¿no? Que lo propuso Van Kochen en 1905. Y cómo se genera, aquí viene la generación y pueden probar, ¿no? Ahí tenemos el otro programa donde pueden ustedes cambiar las reglas y ver cómo se funcionan y qué pasa con ellas, ¿no? La verdad es que aquí está, bueno, aquí está hasta el código en Python, ¿no? Y vale la pena también echarle el vistazo a este libro que se llama The Algorithmic Beauty of Plants, de Lindenmeyer con otro polaco por acá, ¿no? Y que está en la red, ¿no? Debe estar, a ver, ahorita les digo dónde está. Porque es un PDF y está además accesible a todo el mundo de forma gratuita, ¿no? Y entonces los voy a poner acá en el chat. Y tiene, por supuesto, tiene muchas gráficas. Este es Lindenmeyer, que ya falleció. Esto parece una tesis. Bueno, está escrito en TeX probablemente, ¿no? Sí, esto es TeX. Y aquí explica muchas de las cosas que pueden ver en algunas páginas, ¿no? Cómo se van creando las Tutor Graphics de las cadenas, ¿sí? Y cómo se van armando y las diferentes generaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que ha sido un hallazgo muy interesante, ¿no? Para generar imágenes fractales y demás. Y eso habla también que la naturaleza parece que es fractal, ¿no? Y permite hacer este tipo de gráficas muy fácilmente con las herramientas que tenemos, ¿no? Hay unas, vean estas diferentes ramas que hace. Esto ya es muy sofisticado, pero ya lo hacen más bonito con
en 3 dimensiones y ya se ve como una rama, ¿no? O sea, se ven como ramas de un árbol, le parece un dibujo de unas ramas, ¿no? Entonces, vamos, la similitud es tan buena que evidentemente nos hace pensar que las ramas llevan una descripción formal de una gramática para crecer, ¿no? Y bueno, aquí, vamos, sí se puede hacer muy sofisticado y obviamente pues esta gente ya se puso a pensar cómo le hacemos para que se vea mejor, ¿no? Y déjenme ver si tengo las que son muy padres, son unas que hacen en 3 dimensiones. Bueno, vean ¿no? Que ya es muy sofisticado hacer eso así, ¿no? Algunas son fotos, ¿no? De árboles para comparar, pero tienen unas muy padres que están, de hecho, en mi libro las puse, están sacadas de acá. Déjenme ver si les encuentro. Que son de árboles. Bueno, como podrán ver, este es un trabajo monumental. ¿Son qué? Entonces, lleva 240 páginas y sigue diciendo y haciendo cosas. Y bueno, se avienta un análisis completo de esto, ¿no? Entonces, quien quiere entrar a este asunto, pues obviamente hay mucha información, ¿no? No sé dónde están esas imágenes, pero son estupendas porque son árboles en 3D y demás, ¿no? Entonces, vale la pena que le echen un vistazo también a esto, ¿no? Ya les pasé déjenme ver. Aquí está, ¿no? Este es un libro que ya creo que no lo pueden conseguir, o sea, ya no se volvió a reimprimir, y sin embargo, pues está en la red de manera gratuita, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿dudas con respecto a este asunto? ¿Todo bien? Bueno, miren, pienso que el viernes vamos a ver qué más hacemos, y el lunes a ver si ya empezamos a jugar ya hicieron su robot, yo ya casi acabé el mío, ¿eh? No me estoy muy convencido de cómo está funcionando, así que a lo mejor me siento otro rato a revisarlo, ¿no? Pero vayan programando su robot, porque a ver si el lunes ya empezamos las batallas de los robots, a ver de qué cuero salen más correas. Y acuérdense que al ganador le toca una taza de la morsa, y espero no ganar yo. Si gano yo, pues voy a tener que darle la taza al segundo lugar, así que pónganse las pilas a ver si me ganan, ¿vale? Y si no hay nada más por el momento, pues aquí lo dejamos y nos vemos el próximo viernes, ¿no? Pero échenle un vistazo a los sistemas L de Lindenmayer. La verdad son formidables, me parece increíble esta idea de pensar que la naturaleza funciona como un autómata que tiene una gramática establecida. Me parece que está sacado de la manga, pero aparentemente funciona como debe ser, ¿no? Así que tómenlo en cuenta, ¿no? Bueno, ¿dudas? Última oportunidad. ¿Todo bien? Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana. Gracias, Jessica. Sí, profe.